A mí las caricaturas me hacen pensar. No, bueno, pero no las caricaturas a las que se refería Keta Labat en esta canción que es tan famosa, bueno, o quienes tienen más de 60, 70 años, no es de mi generación, recordarán, es de la era dorada del rock and roll en México, cuando Keta Labat cantaba Las caricaturas me hacen llorar, se refería en realidad a los dibujos animados. Es una canción que cuenta la historia de una chica que se entera de que su novio le está poniendo el cuerno mientras está viendo un dibujo animado del Pato Donald que presentan como corto antes de la proyección de la película y bueno, pues su sufrimiento amoroso la lleva a derramar copiosas lágrimas mientras el Pato Donald hace muina en la pantalla de la sala de cine. Bueno, yo no hablo de esas caricaturas en el texto que publiqué en la revista Nexos este febrero y que se llama Aires de Superioridad. Ahí hablo de las caricaturas que lo son en términos etimológicos. Las caricaturas son aquellos dibujos satíricos de una sola viñeta que ridiculizan la realidad y que la hiperbolizan y al mismo tiempo hacen mofa de ella, deformando sus rasgos de manera grotesca. Eso es una caricatura. El Pato Donald es un dibujo animado, Garfield es una tira cómica, Asterix es una bande dessinée, que es digamos como un cómic franco-belga, Superman o Batman son cómics, las caricaturas son otra cosa. Las caricaturas no son lo que hace llorar a Keta Labat. Las caricaturas son lo que hacen los caricaturistas o moneros. Y en efecto, la revista Nexos este febrero dedicó un número a la caricatura política y pidió a Chavo del Toro que coordinara a un equipo de caricaturistas que hicieron caricatura política para Nexos y Héctor Aguilar Camín y Chavo del Toro nos invitaron a algunos escritores a ensayar sobre caricatura y a mí lo que me pidieron Héctor y Chavo específicamente fue un ensayo sobre la estética de la caricatura. Y al pensar en estética de la caricatura, pues fui corriendo, entre otras fuentes bibliográficas, a las curiosidades estéticas de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire es un poeta extraordinario francés, el autor de Las Flores del Mal, pero también el gran medida el padre del poema en prosa. El Spleen de París es en buena medida el libro fundacional de la idea del poema en prosa, es decir, de una viñeta poética, pero que no está construida en verso. Y bueno, él tiene también muchos textos de crítica de arte que están reunidos en un librito que se llama Curiosidades Estéticas y ahí tiene un extraordinario ensayo sobre la caricatura, una de cuyas tesis centrales retomo en el texto de Nexos, que es que la caricatura puede trascender la coyuntura. La caricatura es frecuentemente política en el sentido más amplio de la palabra, es decir, aunque sea una caricatura que se ocupe de personalidades del deporte o de personalidades del espectáculo, la caricatura suele tener materia política, es decir, lo que ocurre en la polis, también lo que sucede con los futbolistas o con las estrellas de cine es parte de la vida en la polis. Pero a veces adquiere una hondura política que permite trascender la coyuntura. A veces puede conmover realmente porque lo que logra es trascender el momento y el contexto en que ha sido publicada y apuntar hacia una verdad superior. Y eso es en buena medida lo que me acaba de suceder con una caricatura. Curiosamente es una caricatura publicada en GGG Político, la cuenta de Instagram que fundara Chavo del Toro junto con otros caricaturistas, y es de un caricaturista al que yo admiro mucho, que es Cucho. Cucho Monero, así lo pueden encontrar en Instagram, @Cucho Monero, publica en El Informador de Guadalajara, publica en GGG Político, es un caricaturista que está basado en Guadalajara y que por lo tanto ha tenido pues y tendrá mucho trabajo esta semana en que Guadalajara ha estado tristemente en el ojo del huracán y lastrada por la violencia. Muy poquito después de que aconteciera la captura y muerte de Nemesio Ceguera el Mencho y de que la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Puerto Vallarta y otros puntos de Jalisco y del país se incendiaran literalmente,
Cucho publica en GGG Político un cartón que me pareció relevante, un cartón que me conmovió y que me pareció que trascendía esa coyuntura específica. Y es un cartón en donde se ve una familia viendo la tele. Una de las cosas que me gusta mucho de Cucho es que su trazo es hermoso, no son feos sus monitos, sino son bonitos. Hay un perrito muy bonito que está hecho ovillo junto a un sillón. Tres de los integrantes de la familia están sentados viendo la televisión, un padre, la madre y su hija. Hay un niño, el hijo, que está viendo por la ventana. Afuera de la ventana se ve un auto calcinado y se ve un resplandor de fuego. La televisión está encendida, se ve el logotipo de Netflix en la esquina superior derecha y la hija pregunta, ¿y ahora qué hacemos? El padre responde, ver series, y la serie que están viendo en el televisor es Narcos y abajo se ven unos numerales romanos que apuntan a que es la cuarta temporada de Narcos lo que están viendo. Por supuesto, es una escena que hace, digamos, caricatura, es decir, que hace una sátira dolorosa de lo que estaba pasando y está pasando en alguna medida en Jalisco hasta ese momento, es decir, la gente no podía salir a la calle porque las calles estaban incendiadas, porque había violencia del crimen organizado en represalia por esta captura, y al tener que permanecer en casa a ver la televisión, la narrativa que estaba consumiendo esta familia a manera de entretenimiento era narrativa relacionada con el crimen organizado y narrativa que en alguna medida romantiza el crimen organizado y por desgracia esto trasciende la coyuntura específica de lo que pasó en Jalisco el pasado fin de semana. Hace ya muchos años, quizás 15, 20, que la narrativa relacionada con el narco y con el crimen organizado se ha apoderado de la cultura toda. Y a mí me ha tocado muchas veces participar en espacios en donde hay voces que llaman a censurar esos discursos artísticos y yo siempre me he manifestado en desacuerdo. Que me manifieste en desacuerdo no significa que me gusten o que los celebre o que los consuma. Creo en la libertad de expresión por encima de todas las cosas, pero me parece que en efecto hay un fenómeno de romantización, de glamorización del crimen organizado y que esto, digamos, se ha venido acendrando en el sexenio anterior cuando pues incluso dejó de haber un discurso frontal del combate al crimen organizado, en donde el presidente de la República hablaba de abrazos y no balazos, e incluso podía salir abrazando a la madre de un capo del narcotráfico al topársela en un acto público, y en donde no solo le echemos la culpa al presidente, en donde parecía que un poco como en el cartón de Cucho, el crimen organizado se había infiltrado en todos los resquicios de la vida, en donde se hablaba de extorsiones que estaban a la orden del día, en donde la narrativa cinematográfica o literaria o televisiva o musical estaba simplemente reflejando lo que estaba sucediendo de facto. El fin de semana pasado se le puso la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el ejército mexicano, y esto en colaboración con los servicios de inteligencia estadounidense y evidentemente a resultas de la presión del gobierno estadounidense, le puso un alto a este fenómeno. Le puso un alto a la normalización de la presencia del crimen organizado en nuestro país. La captura de Nemesio Ceguera el Mencho, sin duda, es un acto de impartición de justicia, sí, y su muerte. Sin embargo, va más allá. Es una señal enviada, por supuesto, a Estados Unidos que busca mantener una relación de cooperación con un país que es muy poderoso y cuyo presidente ha funcionado a amenaza limpia a lo largo de su segundo periodo. Pero creo que también busca mandar un mensaje a la sociedad. Busca reposicionar, replantear el gobierno de México como una institución que no está dispuesta a transar con el crimen organizado, que no está dispuesta a normalizar su presencia y que lo combate de manera frontal. No es un mérito menor,
no es un mérito menor la operación que tuvo lugar esta semana y no hay manera de escatimarle el logro a la presidenta, al ejército, al gobierno federal. Era lo correcto. Ahora bien, era lo correcto no significa es el salvoconducto a la felicidad. ¿Ha terminado el problema del crimen organizado en nuestro país? ¿Ha terminado el problema de la extorsión, de los asesinatos, de las desapariciones? No. ¿Podrá terminar? Esa es una pregunta pinchemente compleja. ¿El costo inmediato fue alto? No, no hubo muertos civiles, una sola. Sí, las escenas eran terribles y la población de muchas ciudades tuvo que encerrarse, pero no hubo demasiado que lamentar, más allá que, por supuesto, una cuarentena de fuerzas de seguridad, entre militares y policías que perdieron la vida en servicio a la nación. Más allá, esto impide que vuelvan a repetirse episodios de violencia. Quizá no, quizá sí. ¿Para qué sirvió este mensaje? ¿Traerá una modificación cultural? ¿Traerá una modificación de fondo en combate al crimen? ¿Necesita estar acompañada de una estrategia parecida a la del gobierno de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto? ¿Radicalmente distinta? Ya mostró haber fracasado la estrategia de combate frontal. Ya mostró haber fracasado la estrategia de elusión del problema y obsecuencia. ¿En qué encrucijada se encuentra en este momento no solo la presidenta de la República, no solo el Estado mexicano, sino nosotros mismos como sociedad? ¿Cómo cambia el etos mismo del Estado mexicano? ¿Cómo cambia la composición misma de la sociedad mexicana a partir de la captura y muerte de Nemesio Ceguera? ¿Cómo va a seguir esta historia? ¿Es posible el final feliz o es del todo imposible? Esta es la pinche complejidad de la pregunta que no ha dejado dormir a México en los últimos días. Soy Nicolás Alvarado y me da, pues, no sé si mucho gusto, pero me da algún gusto darles la bienvenida a esta emisión de la pinche complejidad. Creo que difícil sería que les dijera que no me da gusto. Creo que la captura y la muerte de el Mencho, de Nemesio Ceguera, es una buena noticia. Creo que es una noticia digna de celebración y no en una lógica de heroísmo de acción, sino en una lógica de definiciones del Estado mexicano. Pero en efecto no es digno de gusto lo que pasa en Jalisco, no es digno de gusto lo que pasa en otra veintena de estados de la República, no es digno de gusto las cosas que escuché este fin de semana de mis amigos cercanos en Guadalajara, una pareja de Querétaro que había ido a visitar a los padres de ella en Guadalajara y que no pudo regresar el primer día porque unos hombres con actitud sospechosa les dijeron que se regresaran de la carretera que conduce a Querétaro, esto después de un peregrinaje en donde no lograban conseguir gasolina. Es una de tantísimas historias humanas que se vieron en los primeros días después de que pues, se vieran incendiadas las calles de Guadalajara, y esto se vio replicado en muchos sitios y yo pasé estas angustias vicarias que pasamos los que tenemos seres queridos por allá, desde preocupado por la amiga que iba de la Ciudad de México a Oaxaca mientras leía yo noticias de Juchitán, hasta preocupado por la amiga que regresaba de Roma en avión y que iba a aterrizar en el aeropuerto Miguel Hidalgo, que quién sabe cómo iba a estar. Por fortuna estaba bien. Creo que justamente es un momento para entender qué tanto gusto y qué tanta preocupación nos da lo que está pasando. Y creo que para eso hay que entender de dónde viene. Y pocas personas lo han explicado mejor estos días que Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero es un experto en seguridad de larga data. Esta semana tuvo participaciones particularmente notables de entrada en el podcast de Denise Merker. Les recomiendo enormemente que escuchen este podcast que grabaron Eduardo y Denise esta semana. Les recomiendo también que lean la columna de Eduardo esta semana en El Financiero y que sigan las participaciones de Eduardo en general,
porque es alguien que entiende bien lo que ha sucedido en materia de seguridad pública en las últimas décadas en México y en Estados Unidos. Y creo que a eso debemos referirnos, Eduardo. La verdad, creo que no la veíamos venir, al menos yo no la veía venir. Es decir, la actitud en el último sexenio por parte de los gobiernos de Morena era, digamos, pues vivir en una suerte de calma chicha obsecuente, digamos, en donde pues sucedió un poco lo que en el cartón de Cucho, es decir, el narco, el crimen organizado parecía infiltrado en todos los rincones de la vida nacional y bien estaba que así fuera. De pronto, la presidenta Sheinbaum da un golpe de timón en ese sentido. Sentíamos la presión de Estados Unidos, existía, digamos, incluso se habló por parte del corresponsal de seguridad del New York Times de la idea de Trump de hacer una incursión militar en México en persecución de algún líder del crimen organizado, y el Mencho era un muy buen candidato para ello. Sin embargo, también esta misma fuente hablaba de una disuasión por parte de su equipo más cercano, de Marco Rubio notablemente, que redundó en la captura de Nicolás Maduro y en toda la situación que se vive en Venezuela. Tampoco la veíamos venir ya, parecía que iba bien la estrategia de contención de la presidenta Sheinbaum al presidente Trump, es decir, todo parecía estar en la calma chicha a la que veníamos acostumbrados los últimos 7 años. ¿Cuál es tu lectura? Y parte de mi cuál es tu lectura no solo es qué decide a Claudia Sheinbaum a actuar como actuó, sino también qué gana Donald Trump en todo esto. Es decir, qué le reporta esta victoria en donde ni siquiera puede, digamos, ponerse en el papel de Jack Bauer, como con Nicolás Maduro, sino simplemente dejar hacer al ejército mexicano. Pues antes que nada, qué gusto, Nicolás, estar en tu podcast y gracias por tus generosas palabras hacia mi trabajo. Mira, yo creo que sí, como bien dices, no se veía venir algo así. Sin embargo, Estados Unidos ha estado en una actitud de una presión que no varía. Realmente, hagamos lo que hagamos, Estados Unidos, sus funcionarios de inteligencia, sus asesores, todo el tiempo están pidiendo más y más. Y ahora que pensábamos, por ejemplo, que Trump iba a tener un mensaje amable, quizás de felicitación o de respaldo, pues mandó un mensaje en su red social diciendo, vamos por más detenciones, ¿no? No, ni siquiera se detuvo a una palmada en la espalda a la presidenta, ¿no? Y E incluso cosecha el triunfo como propio en su State of the Union. Exacto, ¿no? Él capitaliza también para ir con la pregunta que hiciste, que qué gana él. Mira, él gana primero justo presenta entre grandes audiencias, en este caso legislativas, pero también partidistas y a la opinión pública en general, como un hombre que se atreve a hacer lo que los políticos convencionales no hacen. Primero, decir la verdad, hablar las cosas tal como son, tirar netas y no ser tan comedido ni tan diplomático con los líderes de otros países y presionarlos con todo, tomando el gran activo que es ser potencia militar mundial y económica, y exprimirlos y presionarlos hasta el límite, ¿no? Que es lo que ha hecho con México. La verdad es que duele decirlo, pero sí ha servido esto en México, esta presión a veces molesta, a veces hasta ofensiva y humillante de Trump, sí ha activado una disposición, una actitud de las autoridades para, como tú lo señalabas, no me acuerdo tus palabras correctas, pero básicamente para que ya no se hagan mensas y tomen al toro por los cuernos y enfrenten los grandes desafíos que tenemos en materia de seguridad, porque el caso justamente de este cártel Jalisco es un caso de una bola de nieve, Nicolás, que apareció hace unos 12 años, que era un tanto diminuta, pero que al cabo de 3 o 4 años empezó a volver un actor, quizás el más relevante actor criminal del país.
Y aún así, la bola siguió rodando y haciéndose más grande, y ya el colmo fue en el gobierno previo de López Obrador, en los que cuando le dejaron hacer y deshacer, y se volvió prácticamente en varios estados, pues en un monopolio criminal que garantizaba estabilidad, que no aumentaba la violencia, pero que por otro lado sí generaba un problemón tremendo con las extorsiones y con las desapariciones, ¿no? Que es el caso de Jalisco, ¿no? Cuando un cártel ya se incrusta en la sociedad, como lo ha hecho Cártel Jalisco en Jalisco, cuando ya tiene completamente penetradas todas las autoridades políticas de locales y estatales, pues ya más bien se le dedican a hacer negocio con los políticos, con los empresarios, eh, el reclutamiento a todo lo que da, como lo descubrimos con el campo de entrenamiento en Teuchitlán, las terminales de autobuses de Tlaquepaque, del propio Guadalajara, pues sirven como lugares para citar dizque, a candidatos a puestos que ellos anuncian en periódicos populares y en redes sociales, en TikTok, etcétera, y que a la hora de la hora, pues resultan ser secuestros, raptos, en donde se los llevan a campos de entrenamiento, los ponen a hacer unas pruebas espantosas para ver si tienen la hazaña y la naturaleza moral para poder ser sicarios, eh, y los que no muestran esa textura, pues entonces muchas veces o son enviados para otro tipo de trabajos más suaves, o de plano son eliminados, son asesinados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las desapariciones de las mujeres, eh, es común que en la zona metropolitana de Guadalajara, después de las 7 de la noche, una vez que ya no hay luz en las calles, se aparece ahí un cochecito con 2 o 3 individuos que va divisando jóvenes entre los 15 y los 23 años. Sobre todo buscan verlas caminar solas en algunas callejuelas oscuras y solitarias, y ahí las van cazando, y cuando ven a una de ellas con el coche todavía en marcha, se baja un individuo. Son generalmente mujeres muy delgadas y de una estatura menor a la del promedio nacional, muy frágiles físicamente hablando, que son pues abducidas, las abrazan por la espalda, las levantan y las introducen con una velocidad tremenda a estos vehículos que siguen en marcha, se suben con ellas y no vuelven a aparecer estas mujeres. Estas mujeres a veces son llevadas a los campamentos criminales para proveerle servicios sexuales al personal criminal, sobre todo sicarios jóvenes que demandan tener relaciones sexuales, y también obviamente a giros negros donde las prostituyen tanto en ciudades como en centros turísticos mexicanos, y en ocasiones hasta extranjeros, ¿no? Y pues la tragedia en Jalisco es de grandes proporciones. Es una de las ciudades, Guadalajara, donde más mujeres desaparecidas hay. Lo mismo sucede en lugares como Puebla o en Ciudad Nezahualcóyotl. Y ese es el peligro de permitir que una organización criminal se establezca como un gobierno paralelo en un estado, en una ciudad, ¿no? Son los enormes costos que tiene que pagar la sociedad por la negligencia, por la omisión, incluso por el miedo de los gobernantes a hacerle frente a estas mafias, ¿no? Te diré que además creo que el malestar social a propósito de la crisis de desaparecidos, lo que cuentas forma parte de esa crisis de desaparecidos en buena medida, pues había venido escalando de manera importante.
Hace algunos meses hacíamos un episodio aquí, Héctor de Mauleón y yo, sobre, no sobre política de seguridad o no de manera directa, sino sobre una película, sobre Contraataque, que se volvió la película más vista en la historia de Netflix, que es una película de acción que lo que hace es sobre todo ofrecer valor de entretenimiento, pero cuya premisa es una narcofosa, cuya premisa son dos mujeres que van a hacer una cosa médica, no distraigo contando esa parte de la trama, y van en una moto en una carretera y de pronto descubren una fosa clandestina y es el detonador de toda la acción. Es decir, es un poco el cartón de Cucho. A tal punto forma parte ya de nuestra cultura que ya las películas de acción y aventura ya tienen como premisa la crisis de los desaparecidos, más allá de todo lo que ha suscitado en términos de activismo de madres buscadoras, en términos de malestar social, etcétera. Es la combinación de ese malestar y de esa presión con la presión estadounidense lo que hace actuar al gobierno federal. ¿Cómo te lo explicas y cómo te lo explicas de cara a algo que a Denise Merker no le interesa mucho, pero a ti sí, que es el mundial? Oía a Denise rebatirte mucho el asunto de tu preocupación en el mundial. Entiendo que le parezca secundario a pesar de conducir tercer grado deportivo, pero entiendo también que a ti no te lo parezca, porque en efecto es una oportunidad de no solo captación de divisas, sino de lucimiento político para cualquier gobierno. ¿Por qué crees que sucede ahora? ¿Es, digamos, la tormenta perfecta para que suceda? Mira, hay un asunto que es esta permanente presión a la que estamos sujetos, ¿no? Y que yo creo que se enfocó mucho el último año en que les deportáramos a todos estos capos que les mandamos en 3 entregas y que fueron en total 92, lo cual es una cifra astronómica si vemos los precedentes, ¿no? Cuando les mandábamos de 2 o 3 cada semestre, ¿no? De pronto mandar casi un centenar de capos, que además muchos de ellos llevaban apenas 1 o 2 años en prisión y tienen, digamos, inteligencia vigente que entregar a las autoridades, pues realmente fue un paso en la relación, en la colaboración enorme y le da una potencia estas entregas a la inteligencia estadounidense descomunal para tener una información súper detallada, súper meticulosa de las redes criminales a nivel comunitario y y la lógica interna de las organizaciones y sus preferencias en materia de violencia y los giros de negocio que trabajan, etcétera, lo cual me parece que ahora va a ser muy útil porque yo estoy convencido, Nicolás, de que esta decisión la tomó el gobierno teniendo en mente que cuentan con, digamos, el compromiso de Estados Unidos de colaborar con nosotros en lo que vienen para evitar que esto vaya a generar una violencia en escalada y una faccionalización incontrolable de los grupos que forman parte de Cártel Jalisco, que son 93, 94 grupos, ¿no? Déjame Entonces, interrumpirte, ajá, Eduardo, para decirte que además creo que el hecho de que el operativo haya sido un operativo del ejército mexicano, en donde la presencia, digamos, del gobierno de Estados Unidos es discretísima, sí hubo unos vuelos con elementos militares que aterrizaron en el aeropuerto de Toluca y desaparecieron muy rápidamente. No hubo presencia militar en el operativo. No se habló más que de coordinación en términos de inteligencia. Pues habla de que hubo una buena negociación previa, ¿no, Eduardo? exacto. Y no sé si supiste también de estos militares que se aprobó su entrada a México para labores de capacitación. Claro. Yo creo que ahí se planeó el golpe. O sea, yo creo que ahí hubo una capacitación de cómo se iba a realizar este golpe. Ahí tenemos pues a un gran maestro, porque los estadounidenses, si en algo se han vuelto muy diestros en este tipo de operación rápida, quirúrgica, como la que realizaron en Caracas también hace algunas semanas,
Y no más que ahora nosotros, y qué bueno que lo hizo la presidenta, les pintó una línea roja y les dijo, nosotros vamos a hacer el operativo. Si quieren, no, encantado de que nos capaciten, encantado de tener el intercambio de inteligencia, pero quienes van a operar algo así en tierra es el ejército de México, no elementos del ejército estadounidense. Entonces, yo creo que vino esto desde antes, que esta capacitación fue para armar, para planear bien el golpe, que salió muy bien. Y yo creo, y regresando al tema del Mundial de Fútbol, que yo creo que este elemento, sin ser, digamos, el determinante, sí creo que fue algo muy importante, pudo haber sido muy influyente para tomar la decisión antes del Mundial, porque no me parece para nada remoto que los organizadores del Mundial, que el comité que se reúne en Guadalajara periódicamente para darle seguimiento a los avances en la organización, pues algún canadiense o propio estadounidense haya dado una palmada en la mesa y haya dicho, oiga señores, en realidad no es algo, digamos, irrelevante el hecho que vamos a celebrar juegos de un mundial de fútbol en una ciudad que todo mundo sabe que está tomada por el crimen organizado y que aunque no es una ciudad violenta, todos sabemos que el jefe real de los jefes policiales municipales y del propio secretario de seguridad y el fiscal del estado es don Mencho. ¿Es en serio? No vamos a hacer nada. Eh, ¿No nos genera esto un margen de incertidumbre y de vulnerabilidad inaceptable para la organización de un mundial de fútbol? ¿Podemos, digamos, lidiar con ese margen de incertidumbre y de riesgo? Es una amenaza latente y posiblemente lo hayan acompañado, le hayan hecho coro otros representantes y le hayan dicho, tienes toda la razón. Y ahora que lo pones en la mesa, pues quizás habría que pensar si sería conveniente mover estos juegos a otro lugar. Y si México no puede y no está en condiciones, pues que se realicen en Estados Unidos, que tiene muchísimos lugares donde albergar estos juegos, ¿no? Entonces yo creo que si eso sucedió, como creo que intuyo que pudo haber sucedido, sin duda también fue otro instrumento de presión muy fuerte para que esto se realizara antes del Mundial, ¿no? Pero Eduardo, yo estoy básicamente como ciudadano, sé que tú también, porque te he escuchado y leído en distintas oportunidades esta semana, satisfecho con lo que sucedió, celebro lo que ha sucedido y lo celebro en términos, digamos, de narrativa política. Lo escribía yo también esta semana en el Heraldo. Lo que celebro es un Estado que diga, no, aquí no se coexiste con el crimen organizado, aquí se combate al crimen organizado y eso, digamos, quita la patente de corso que tenía pues básicamente la sociedad para coexistir y aún para transar con el crimen organizado. Es decir, es un Estado que otra vez, digamos, tiene legitimidad moral para, digamos, ejercer el monopolio de la violencia porque combate al crimen organizado. Bueno, ahora, habiendo incluso terminado con una felicitación a la presidenta a mi columna, tengo ahora sí muchos reparos que exhibir. La primera es, evidentemente la estrategia de abrazos no balazos no funcionó, eso pues digamos ya es un hecho, no disminuyó el número de muertes, sí creció el cártel Jalisco Nueva Generación a este punto y otros cárteles, sí se dio el culiacanazo, es decir, eso no tuvo resultados. Sí, pero la guerra contra el narco de Calderón y de Peña Nieto tampoco. ¿Qué sí se puede esperar ahora? Es decir, estamos volviendo, digamos, del escenario B, regresamos al escenario A, que ya sabemos que tampoco funciona, o esto podría haber abrir un escenario C que tuviera mejores resultados. Claro. Mira, en el caso de Calderón, la disculpa, digamos, que tiene Calderón por el desastre que generó es que nunca antes se había combatido al crimen con el ahínco con el que él lo hizo, pero y al mismo tiempo, eh, digamos, Calderón también se ve orillado a declararle la guerra por eventos, sobre todo en Michoacán,
en 2005, 2006, ¿no? Que cabezas rodantes en discotecas, en las pistas de baile de discotecas, asesinatos de alcaldes y jefes de seguridad de Morelia y del municipio de Lázaro Cárdenas. La cosa estaba que arde, digamos, en 2012, 2006 en Michoacán, el estado más violento del país en ese entonces. Y Y el estado del exigencia. presidente Calderón, Eduardo, era su estado natal. Exacto, ¿no? Él es michoacano y seguramente pues su familia y sus amigos le dijeron, maestro, tienes que hacer algo, esto ya es insoportable. El gobernador además pues era un joven en aquel entonces, muy joven y muy inexperto, Lázaro Cárdenas Batel, ¿no? Que también se le complican las cosas, no solamente por el crimen organizado, sino también por los desmanes del sindicato de maestros que lo trae en jaque que está bloqueando carreteras y le genera un caos de gobernabilidad en el Estado. Entonces, Calderón entra como para poner orden y apenas a los 11 días de haber tomado posesión empieza a lanzar un operativo en Michoacán que por lo rápido y por lo contundente, pues es muy exitoso. Nadie pensó que Calderón iba a tomar una medida tan rápida y tan intensa apenas llegando, los agarra por sorpresa y la verdad es que tiene muy buenos resultados, ¿no? Ahora, el problema es que Calderón se engolosina con este éxito inicial y después cree que otros operativos en otros lugares van a tener este mismo efecto, pero no hay ningún factor sorpresa, al contrario, los están esperando y ya no tiene la contundencia en términos del número de personal que él había enviado a Michoacán, casi 8,000 elementos, ya los demás operativos son de 2,000, 2,500, máximo 3,000. Y la verdad es que ya más bien lo que sucede con esos otros operativos es que son una especie de boomerang en donde el efecto es contraproducente y lo único que propician es la generación de epidemias de violencia en varias zonas del país, ¿no? Y es un desastre hasta que fíjate que hay algo que sucede con Calderón que no sé por qué nadie tiene registrado y es que ya en el último año de Calderón, haciéndole caso a las recomendaciones de un profesor estadounidense, quizás el hombre más brillante, el estratega más brillante para pacificar zonas de violencia criminal, llamado Mark Clayman, que desafortunadamente muere con la epidemia de COVID, en un artículo luminoso que escribe en Foreign Affairs, haciéndole recomendaciones estratégicas a México para bajar la violencia, recomienda un ataque focalizado contra los Zetas, que era en ese momento la organización que más producía violencia en México. Afortunadamente el grupo de Calderón tiene la sensibilidad de hacerle caso a Mark, que ya por cierto había tenido contacto con funcionarios de alto nivel de Calderón, y se lanzan estos operativos a fines de 2011 en toda la zona de influencia Z, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, y resulta ser un éxito total, ¿no? Es muy duro, es muy contundente, muere mucha gente, pero hasta ahorita, Nicolás, o sea, estamos hablando 15 años después de ese operativo, toda esa zona jamás volvió a tener niveles de violencia tan altos como los que llegó a tener con Calderón. O sea, fue una acción militar muy contundente, muy focalizada, con un efecto a largo plazo. Y ya Calderón, no sé por qué Calderón no presume ese logro al final de su gobierno, a lo mejor era admitir sin quererlo que había cometido muchos errores durante los primeros 5 años y medio de su gobierno y que solo hasta el final rectificó e hizo las cosas bien. La cosa es que nunca Calderón sale y dice lo que propiciaron estos dos operativos, Lince Norte y Escorpión, se llamaron estos dos operativos de la Marina, un tremendo éxito, y cuando llega Peña Nieto ya encuentra que la línea de homicidios va a la baja. Entonces,
La actitud del equipo de Peña Nieto es, qué maravilla, pues entonces, ¿para qué nosotros le metemos mano al asunto si ya hay un claro declive del homicidio y que parece que tiene mucha fuerza inercial? Pues dejemos que eso siga así. Y en lugar de tratar de reforzar esa tendencia a la baja, no quedan un poco como espectadores y esa línea llega a un mínimo justo a mediados de 2014, cuando desaparecen, por cierto, los 43 normalistas, y a partir de ahí, Nicolás, empieza otra vez una escalada tremenda de homicidios. Ahí ya Cártel Jalisco empieza a ser el actor criminal más importante, el Se habían mayor. construido en ese trance, ¿no? Exactamente. Ellos, lo que los vuelve imbatibles es la riqueza que extraen del negocio del robo de combustible. Ellos tienen la visión y la iniciativa de empezar a agujerear ductos de Pemex, sobre todo en Guanajuato y estados colindantes, y a robarse unas cantidades estratosféricas de combustible, venderlos en mercados clandestinos, incluso también lo exportan a Estados Unidos y se vuelven de la noche a la mañana un cártel muy próspero, capaz de adquirir armas de última generación, de secuestrar a ingenieros de Pemex para que les ayuden a profesionalizar esta industria de robo de combustible. Y a partir de ahí, Nicolás, se vuelven imparables y además con una vocación expansionista muy clara y se vuelven ubicuos, ¿no? En el país y priorizan zonas de alta rentabilidad, tanto para la venta de drogas como para la extorsión y el cobro de piso, como los centros turísticos más importantes del país, ¿no? Ahí es donde, digamos, se catapulta a Cártel Jalisco como la máxima organización criminal del país, ¿no? Déjame pinche complejizar, que es la especialidad de la casa, a partir de lo que has dicho. A ver, ya tenemos en Felipe Calderón de manera señalada y en Enrique Peña Nieto en menor medida la muestra de qué hacer y de qué no hacer, de qué funciona y qué no funciona en una estrategia de combate frontal al crimen organizado. Pero ya tenemos ahora, a diferencia en los sexenios de Calderón sobre todo, a un cártel Jalisco que en efecto es de nueva generación, es decir, es la versión 2.0 de los carteles del crimen organizado, que se caracteriza por dos cosas, que una que has dicho aquí y otra que has dicho en otra parte. La que has dicho aquí es, no se dedica solo al tráfico de estupefacientes, sino a diversificado sus actividades. Es decir, este ya no es un problema solo de política de drogas, sino de muchas otras índoles y de muchos otros delitos. El otro problema, lo has dicho en muchos otros lugares, es este sistema que tú llamas de franquicia, Eduardo. Es decir, en donde se construye un liderazgo local propio, pero ese liderazgo local propio articula pequeñas redes criminales que existían previamente y que se adscriben, digamos, a la franquicia, como una cafetería se convertiría de pronto en un Starbucks. Bueno, eso cómo modifica la estrategia y eso hace que la buena práctica de lo que tendría que hacer el gobierno federal ahora sería ¿qué? Mira, el esquema de franquicia lo que hace pues es consolidar el control territorial de un grupo criminal, pero esas organizaciones de franquicia son en realidad muy pequeñas, son bandas que no tienen una gran presencia territorial más que a nivel local y comunitario. Seguramente esas bandas de franquicia son las primeras que van a desertar en los próximos días de Cártel Jalisco, porque van a decir, esa marca que antes me favorecía para hacer buenos negocios, ahora se puede convertir en mi cruz, porque ahora va a haber una persecución muy empeñosa en acabar todo lo que huela a Cártel Jalisco. Entonces, ahora me voy a mejor a quitar ese disfraz de Cártel Jalisco y voy a regresar a ser una organización de crimen callejero
ordinaria y voy a negar completamente que yo formo parte de Cártel Jalisco y yo creo que ahí sí va inmediatamente a desperdigarse toda esta organización es de franquicia, ¿no? Lo No hay interesante, riesgo, Eduardo, te interrumpo ahí, ajá, de que se adscriban a otra marca, de que otro cártel capitalice ese esquema. fíjate que si estuviera vivito y coleando el cártel de Sinaloa, seguramente Sinaloa inmediatamente se los llevaría a su corralito. El problema es que Sinaloa está también en un momento de extrema debilidad por la fragmentación que sufrió con la extracción de Zambada. Realmente ahorita no hay organizaciones muy robustas. Las otras que quedan, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, es un cártel muy fuerte, pero muy local de Guanajuato, que lleva casi 9 años librando una guerra que nadie puede ganar en Guanajuato y que ha hecho de ese pobre estado el epicentro de la violencia nacional. Está el otro que es el cártel de la nueva familia michoacana, que también es súper violento, pero que no lo veo ahorita en condiciones para tratar de querer cooptar células de Jalisco en otras zonas, porque sería también un riesgo si Jalisco decide defender esas zonas de franquicias y lanza una embestida, podría ser muy costoso para un cártel mediano como la nueva familia michoacana o para los Zetas vieja escuela lanzarse a competirle a Cártel Jalisco. Digamos, Cártel Jalisco sin duda está herido, pero es una especie como de gran dinosaurio, gran elefante herido, que si tú te pones al tú por tú, de un pisotón te mata, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita más bien hay una expectación a ver qué va a pasar con Cártel Jalisco, y mi intuición, Nicolás, es que sí es un cártel muy institucionalizado, es un cártel muy profesional. Por ejemplo, el ala que le lava dinero, el brazo financiero del cártel, es una organización súper seria que se llaman los Queenies y que son unos expertos financieros de primer nivel que tienen presencia casi en la mitad de los estados del país y que se dedicaban a toda la ingeniería financiera del cártel. Y estás hablando de gente con un expertise de primer nivel para el tema financiero, ¿no? Lo mismo está el asunto de todos los políticos cooptados. Ahí, por ejemplo, para que veas, creo que no va a haber, eh, el gobierno tendrá, digamos, que ahí detener la embestida, porque no todas esas figuras políticas son arrestables. Hay algunas cuyo costo, el costo que le traería la coalición de Morena arrestarlos sería brutal y podría resquebrajar al propio partido y al propio movimiento. Entonces, de manera muy selectiva, ellos van a irse contra aliados políticos de Cártel Jalisco, no con todos, porque muchos de ellos curiosamente son socios políticos de Morena y del establishment, ¿no? Yo creo que además Nemesio Ceguera sí trazó una línea sucesoria y dijo, si yo muero, queda A, si A muere, queda B, y si B muere, queda C. Yo no creo que se hayan muerto ya A, B y C. Yo creo que siguen vivos. Eso se vio muy claro el día del arresto el domingo, cómo hubo una conducción muy estratégica de los desmanes que hizo el cártel en las carreteras, incendiando además supermercados como Costco, amenazando a los aeropuertos de Vallarta y de Guadalajara. Se ve una mente muy estratégica de estar oprimiendo lugares donde le duele mucho al gobierno estatal y federal el desorden que impusieron. Y por otro lado, también se ve como una autodisciplina muy impresionante en que no mataron a un solo civil. Todos los asesinados fueron o soldados, 25, o policías, que creo que fueron 15. O sea, en total hubo 40 uniformados asesinados, pero ni un solo civil inocente, ¿no? Y eso también te habla de un restraint, ¿no? Como dirían los gringos, self-restraint,
muy impresionante, ¿no? A ver, digamos, hay algo que llama mucho la atención, que es que ese día lo que sale a decir el Cártel Jalisco Nueva Generación con todos esos actos de violencia es, a ver, cabrones, aquí estamos y estamos en todo el país. Ese es el mensaje. O sea, puedo incendiar literalísimamente 20 estados del país, puedo bloquear carreteras en 20 estados del país, puedo atacar sucursales del Banco de Bienestar en gran número, 18, es un mensaje directo al gobierno federal, y puedo atacar Oxxos, que eso se ha discutido, digamos, menos. Evidentemente hay un mensaje directo que yo no sé interpretar a una cierta élite económica de Monterrey, porque no eran 7-Elevens, eran Oxxos específicamente. Bueno, ok, ese mensaje está ahí. Ahora, ese mensaje ya se acabó y volveremos, digamos, a esta Pax Narca con un Cártel Jalisco Nueva Generación debilitado y eso es una buena noticia, o seguimos en riesgo de que haya erupciones de violencia. Mira, un solo arresto, aunque sea de este altísimo nivel, definitivamente no causa un debilitamiento mayor del cártel, solo si lo, si sigues trabajando fuerte en los liderazgos de todas de las redes regionales, ¿no? Entonces, habría que debilitar aún más la cúpula central, digamos lo que será el comando central del cártel, que está ubicado en Guadalajara, en Vallarta, en estos pueblos ahí en el bosque de Mazamitla, de Tapalpa, etcétera. Ahí está, digamos, el comando central. Y luego tendrías que ir contra los nodos regionales, ¿no? Claramente Tabasco es un nodo muy importante. Tabasco está completamente dominado por Cártel Jalisco. Veracruz, ¿no? Sobre todo el centro y sur de Veracruz está completamente controlado por Cártel Jalisco. Un control también muy fuerte en Tamaulipas. También tenemos Michoacán ahorita. Hay una guerra de Cártel Jalisco contra Cárteles Unidos, donde va ganando Cártel Jalisco, iba ganando, no sabemos qué va a suceder, y ahí también pues es un lugar de altísimo riesgo de que se recrudezca la violencia, viendo las organizaciones que Jalisco está un tanto debilitado, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto va a ser una labor, Nicolás, que nos va a llevar, que le va a llevar a la autoridad por lo menos lo que resta del año para causarle pues sí, un golpe mayor al cártel, ¿no? Ahora, estamos en el mejor momento que nunca para lograr eso, porque los gringos tienen la mejor información que han tenido jamás en materia de crimen organizado mexicano. Los tenemos además muy cerca y afortunadamente los tenemos en una actitud de colaboración muy estrecha. Hemos inaugurado varias mesas de colaboración binacional en los últimos meses, tanto de carácter militar como de carácter civil. Está el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, la DEA, el FBI, incluso la propia CIA, cosa muy extraña, está colaborando muy fuerte con autoridades mexicanas para estos mismos objetivos de debilitamiento criminal y pacificación. Entonces yo creo que sí se abre una ventana de oportunidad para que avancemos como nunca. El momento, además, político de México es inmejorable. Estamos apenas iniciando el segundo año del gobierno de Sheinbaum, de manera que nos quedan 5 años para tratar de darle la vuelta a la tortilla y yo creo que sí se podría lograr, ¿no? A ver qué sucede. ¿Cuál es el mejor escenario posible? Es decir, cuando dices creo que sí se podría lograr, has planteado muy bien lo que puede pasar, es decir, probablemente esté penalizándose la corrupción desde el mundo del empresariado y de la sociedad civil en contubernio con el crimen organizado. Probablemente se puedan eliminar algunos liderazgos políticos, pero no muchos. Probablemente se puedan eliminar algunas otras cabezas y seguramente muchos otros mandos medios del crimen organizado. Y voy a añadir yo
Creo que esto tiene un impacto cultural importante, es decir, creo que el mensaje que se manda es, no, ya no vamos a coexistir en buena onda con el narco de al lado, no, ya no está bien el derecho de piso, no, ya no toleramos, digamos, como nación estas prácticas. ¿Eso en qué puede redundar? ¿Cuál es el mejor escenario posible? Mira, el mejor escenario es que sigamos avanzando en la reducción del homicidio a un buen paso. Dice el gobierno que redujo 40% el homicidio. Eso no checa con los datos. La reducción es del 20%, que sigue siendo buenísima. Y si ese 20% lo podemos ir reduciendo cada año, pues me parece que es un buen logro. Pero la parte más complicada de esto es reducir la extorsión, que ya se volvió ubicua y que además daña a todos los sectores sociales de todos los niveles socioeconómicos. Ese es un enorme desafío en el que hay que avanzar, y el tema de las desapariciones, ¿no? Estos serían como los grandes pendientes, y hay uno fundamental para el tema económico y comercial, que son las carreteras de México. Las carreteras tienen que ser blindadas, las más importantes, para evitar pues una merma enorme en la transportación de mercancía a lo largo del país, que sí le causa grandes pérdidas, y impide además que florezcan nuevos negocios a lo largo de México, ¿no? Y debemos también avanzar, Nicolás, esto también sería un gran éxito, en una alianza ya más formal con Estados Unidos en materia de seguridad. O sea, tenemos que ir formalizando esta relación, me atrevo a decir, Nicolás, se va a oír muy fuerte, pero sería integración institucional en materia de seguridad. No podemos seguir, ojalá llegue alguien como Trump que nos presione y que le preocupen los cárteles. Ojalá no, después de Claudia Sheinbaum, no vaya a llegar alguien como López en donde diga que otra vez los abrazos. Tenemos que, digamos, institucionalizar mucho más y formalizar esta colaboración en materia de seguridad, y tenemos que asegurarnos también que quienes lleguen a encabezar las instituciones de procuración de justicia, de seguridad nacional, subnacional y municipal, sean personas con los perfiles aptos, y que no sean compadres u operadores políticos o aliados, sí, políticos del presidente o del gobernador, ¿no? Yo creo que si podemos avanzar en este abanico, sería buenísimo, sería un gran avance este sexenio, sin duda, ¿no? Eduardo Guerrero, ¿dónde podemos leerte, escucharte, verte? Gracias. Mira, estoy en @LaloGuerrero en X, estoy en Facebook, que es donde más estoy. Ahí publico mis artículos en Facebook como Eduardo Guerrero Gutiérrez, y aparezco mucho en La Hora de Opinar con Leo Zuckerman. Escribo también frecuentemente en Nexos, y tengo mi columna todos los lunes en El Financiero. Gracias, Nicolás, por permitirme comentar. Al contrario, querido Eduardo, gracias a ti por tener la generosidad de dedicarnos una hora en una semana, sé que especialmente fragorosa para ti. Yo les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast, que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde acostumbren escuchar podcast. Les recuerdo que a mí pueden seguirme en Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads, leerme en el Heraldo de México los miércoles, y que sí, este es un triunfo personal de la presidenta Sheinbaum, pero creo que Eduardo tiene mucha razón. El día que no sea un triunfo personal de nadie, el día que sea una política de Estado y no un mérito del estilo personal de gobernar, habremos tenido un mejor proyecto de país. Gracias y nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.